Vamos a hablar ahora del sistema de memoria, en forma general. Sobre todo vamos a recalcar algunos conceptos sobre el manejo de bases. Esto es algo fundamental. Bien, esto es válido para porque tiene colorcitos lindos, para el caso del EPC 1769, que es Cortex M3, es válida la idea y está bueno el que tengamos colores como para diferenciarlo. Cuando veamos la parte de Cortex M4 nos va a aparecer una imagen equivalente a esta, pero monocromática, que es mucho más aburrida. Y menos un jueves previo a un feriado. Lo que aparece aquí como triangulitos quiere significar que acá tenemos bases. Las líneas, como aquel que está acostumbrado a utilizar algún software, algún CAD como para armar esquemáticos, que cuando tiene un montón de líneas arma un bus. Bueno, acá es algo similar, y esos triangulitos lo que están marcando es que ahí tenemos vías de comunicación en lo que sería el equivalente de un circuito impreso multicapa, y que en este circuito impreso multicapa la particularidad es que la conexión entre capa y capa es dinámica. Quiere decir que la puedo ir cambiando en tiempo de ejecución. Y lo interesante es que en muchos casos ese cambio lo voy a hacer sin darme cuenta. Es decir, sin proponerme decir conectar tal cosa con tal cosa, sino que lo va a hacer automáticamente el microcontrolador cuando yo le dé cierto tipo de instrucciones. Por ejemplo, vamos a ver. Acá yo tengo, ustedes recuerdan que habíamos dicho que teníamos puentes, bridges, que nos permitían comunicar el procesador que estaba trabajando a gran velocidad, 204 MHz por ejemplo, con los periféricos. Que los periféricos no justificaban estar trabajando a semejante frecuencia porque iban a disipar una enorme cantidad de energía al cohete. Entonces, los periféricos trabajaban a menor velocidad y acá teníamos los puentes que tienen una penalidad de introducir una cierta latencia, es decir, una cierta demora, pero bueno, están con la idea de mejorar la performance en cuanto a la disipación. Tenemos acá otro grupo de periféricos que están conectados directamente sobre el bus del micro, porque son periféricos que trabajan a alta velocidad. USB, por ejemplo, Ethernet, por ejemplo, tienen que trabajar a velocidades como las del micro. Y después tenemos varios bloques de memoria RAM. Y uno dice, qué salame que son estos tipos que en lugar de poner un solo bloque de memoria RAM pusieron varios bloques. Lo hicieron con un cierto criterio. El criterio es, por ejemplo, que yo puedo decir que la interfaz Ethernet va a guardar datos y tomar datos de, por ejemplo, la memoria RAM de 16K, está inferior, y el procesador va a estar trabajando, escribiendo datos sobre otra RAM al mismo tiempo, de forma transparente, y el puerto serie estará escribiendo datos en el otro bloque de memoria RAM. Entonces voy a poder estar haciendo múltiples operaciones en forma concurrente. Y cuando yo decido, por ejemplo, que un periférico trabaja por acceso directo a memoria, que el nombre es bastante ejemplificativo de lo que hace, es decir, escribe datos o lee datos de memoria sin pasar por el micro, porque el micro estorba, voy a poder estar haciendo múltiples tareas en forma concurrente, aprovechando esta posibilidad de estar redireccionando en forma dinámica un periférico que escriba sobre memoria o el procesador que escriba sobre memoria. Entonces, cada uno de estos bloques de memoria va a estar en distintas direcciones. Cuando yo le diga entonces al controlador de Ethernet, bueno, los datos que tenés que sacar sobre el bus están en este buffer, al decirle están en este buffer voy a estar incorporando un bloque de memoria en el cual va a estar trabajando. Cuando yo diga en mi código, el procesador, escribí los datos que querés sacar sobre el display en esta dirección de memoria, voy a estar diciendo que el procesador va a estar trabajando sobre otro bloque de memoria.
Y todo esto va a permitirme a mí trabajar en forma concurrente y en forma dinámica, porque cuando me cansé de trabajar Ethernet en forma de que trabaje sobre los buffers de cierta zona de memoria, esa misma zona de memoria puedo asignársela, por ejemplo, a USB. Entonces, ese redireccionamiento, ese reconexionado lo hago en forma dinámica, en tiempo de ejecución. No es algo que yo esté soldando. Y esto es para Cortex M3 y M4. Esto no lo puedo hacer en Cortex M0. Con lo cual, lo que queremos decir es que Cortex M0 es un derivado, un subproducto de Cortex M3, que lo voy a usar para cierto tipo de aplicaciones sencillas. Acá tenemos el mapa de memoria genérico, en el cual decimos que tenemos un bloque reservado para código, otro bloque reservado para RAM, otro bloque reservado para periféricos, después dos bloques para externos. Donde dice external RAM, eso está pensado para colocar ahí memoria dinámica externa, como tiene por ejemplo la CIA. Luego tenemos dispositivos externos, es decir que si yo quisiera puedo llegar a colocar aquí periféricos que sean manejables externamente, como por ejemplo un controlador de video. Y acá tenemos lo que llamamos System Level, ese conjunto de registros que son propios del procesador y que hacen el funcionamiento, por ejemplo, el manejo de energía, por ejemplo, el manejo del PLL, por ejemplo, el controlador de interrupciones. Aquí tenemos, por ejemplo, todo un conjunto de periféricos en la zona más alta, en los cuales hay una zona reservada para aquellos registros que sean específicos de cada fabricante. Los modos de trabajo de baja energía los diseña cada fabricante de acuerdo con su disponibilidad tecnológica. Con lo cual, en esa zona de dispositivos específicos para cada fabricante, cada uno pondrá aquello que se le ocurra. Y esta es la zona, la más alta, en la cual seguramente que mi tarea no va a tener acceso. Porque acá está, por ejemplo, toda la parte de manejo de la depuración, y está también el controlador de interrupciones, estará también el manejo del debugging, con lo cual en esta zona de memoria que arranca en la E00000 hasta la FFFF, esa zona va a estar restringida para acceder a mis tareas a nivel de usuario. En la zona tanto de RAM como en la zona de periféricos tendré un bloque en el cual puedo acceder con el bitbanding. ¿Se acuerda que era bitbanding? Bit set, bit clear. Así, ¿por qué en la zona de memoria RAM? Y bueno, porque ahí colocaré lo que hasta ahora llamaba flags y que en el futuro vamos a llamar semáforos. Por ejemplo, ¿la impresora está ocupada, sí o no? Bueno, tendré un bit ahí que me dice si está ocupada o no. Lo leeré en forma de bit y lo modificaré en forma de bit. En la zona de periféricos, habilito o deshabilito la comunicación serie. Eso se hace a nivel de un bit. Con lo cual me conviene que ese registro que sea configurable en lo que llamamos en la zona de bitbanding. Por ejemplo, un temporizador, un timer. El arranque y la parada del timer, ¿lo puedo hacer con bitbanding? Bit set, bit clear. Sí, ¿por qué no? Sí, claro. Es un bit que me dice arranca el timer, para el timer. Y si lo escribo en 1, por ejemplo, arranco el timer. Si escribo ese bit en 0, paro el timer. La carga del timer, que es de 32 bits, ¿la haré por bitbanding? ¿Cómo repetí?
cargar un timer con un valor predeterminado, una carga paralela, ¿lo voy a hacer por bitbanding? No, sería un plomazo. Tener que hacer 32 instrucciones cuando es mucho más fácil escribirlo de un saque. Entonces, fíjense que un mismo periférico tendrá algunos registros que admiten bitbanding y otros registros que no lo admiten. Se hace habitualmente ese tipo de cosas con bastante criterio. Los timers, los conversores, las comunicaciones series no son provistas por don José Arma. Si bien hay un estándar de facto de cómo funciona la comunicación serie, porque se usó como referencia el 16550 que tiene la PC para la comunicación serie, cada fabricante puede implementarla como se le antoja. De la misma manera que cada fabricante implementa la cantidad y la calidad de conversores analógico digital que se le ocurran. No hay una regla, por ejemplo, los Cortex M3 de NXP tienen conversores analógico digital de 12 bits. El Cortex M4 tiene conversores analógico digital de 10 bits. Pero tiene dos. A diferencia de lo que es un conversor analógico digital multiplexado, este tiene dos conversores analógico digital multiplexados, pero de menor resolución. Resumen entonces, tendremos una zona en la cual tendremos código, otra zona en la cual tendremos datos, otra zona en la cual tendremos periféricos, en principio cada una de ellas es de 512 MB. Tendremos un bloque de 1 GB para RAM externa, que es posible o no conectarlo de acuerdo con el procesador que se trate, la cantidad de patas que tenga. Y tenemos también dispositivos externos que puedo llegar a colocar, para el cual tengo un espacio reservado de 1 GB. Y tenemos por último 512 MB, en donde estarán los registros de control generales del procesador. Tiene la familia de Cortex-M una unidad de protección de memoria. Esta unidad de protección de memoria permite trabajar hasta 8 regiones que van desde 32 bytes por región hasta 4 GB. ¿Cuál es la idea de la unidad de protección de memoria? A ver, imaginemos. No se pise zonas, pero que haya zonas que no se puedan pisar cuando se corren distintos. Que no se puedan pisar o sí. Sí, lo decido yo. Sí. Entonces yo digo, por ejemplo, tarea 1, vos podés acceder a esta zona de memoria. ¿Para qué podés acceder a esta zona de memoria? A esta zona de memoria podés acceder para leer y escribir. Y esta otra zona de memoria podés acceder para ejecutar. Fíjense que es distinto. Leer memoria es distinto que ejecutar programa. Si bien físicamente es lo mismo, accedo a una zona de memoria y le digo volcame su contenido, lo dirijo, si ustedes recuerdan cómo era el esquema, había una zona de unidad de ejecución y otra zona de unidad aritmético-lógica. Entonces, si leo un dato, lo mando a la zona de unidad aritmético-lógica. Y si estoy ejecutando, lo mando a la unidad de ejecución. Bien. Tarea 2. Vos podés acceder a esta zona de memoria para leer y escribir, o para leer solamente, y esta otra zona de memoria para ejecutar. La pregunta es, ¿cómo son las zonas de memoria que le asigné a la tarea 1 y a la tarea 2? ¿Excluyentes? ¿Incluyentes? ¿Mezcladas? Mezcladas. Es decir, porque puede haber zona de memoria a la cual accedan las dos a la vez. Claro. Por ejemplo, cuando yo quiero que las dos tareas se comuniquen entre sí. Entonces, si yo quiero que la tarea 1 vuelque un dato del conversor analógico a 2 para que la tarea 2 procese eso para hacer un filtrado digital, la zona 1 tendrá la posibilidad de escribir, la tarea 1 tendrá la posibilidad de escribir datos en esa zona de memoria y la tarea 2 tendrá la posibilidad de leerla. A su vez, cada uno de ellos tendrá su propia zona privada. Entonces, fíjense que tengo la posibilidad de trabajar 8 regiones,
cambiables en forma dinámica, es decir, en tiempo de ejecución. Por lo cual, el que se supone que es el supervisor, cuando diga tarea 1 te pones a ejecutar, estará cargando la unidad de protección de memoria con lo que necesita la tarea 1 para trabajar normalmente. Cuando se le extinga el tiempo a la tarea 1 o la tarea 2 que eventualmente tenga mayor prioridad pide atención, entonces tarea 1 terminamos acá, entonces voy a atender a la tarea 2 y reprogramo la unidad de protección de memoria de manera que la tarea 2 tenga su propio acceso a la zona de memoria permitida. ¿La programo o la programa el micro? El micro no va a hacer nada que yo no le diga. ¿No? Así que yo, como arquitecto del sistema operativo, tendré que decirle... Bueno, el sistema operativo la programaría. Sí, pero en definitiva soy yo el que va a definir cómo manejo las zonas compartidas, por ejemplo. Hay un restaurante en la zona de Belgrano, un restaurante español muy bueno. Hay no sé, creo que son Olleros y Luis María Campos, que le traen a uno la bota para que se sirva algo. He visto cara de hinchada. Pero si es de bota, va directo. Directo al tipo. No tiene que. No, es una chanchada tocar el pico para No, va directo, o sea, chorro. va un vaso. Claro. Eso sí, eso es muy fácil cuando uno está sobrio. Eso está buenísimo antes de la segunda bota. Hola, permiso. Claro, buen día. Cuando disculpame, una consulta. Como pude. Ah, Ahora a la salida. Ah, la salida ya está. ¿Qué pasó? Salida al mediodía. A la salida del McDonald's. Disculpame, te hago una consulta. Sí. Cuando hablas de read write y execute, cuando hablas de la parte de execute es el sistema operativo va a agarrar una parte de la flash de esa tarea que está grabada en alguna parte y la va a montar en la memoria para ejecutarla. No. O directamente Claro. Selecciono una zona de memoria flash en la cual digo, de ahí puedo leer información y mandarla a la unidad de ejecución. Entonces ese bloque, ¿cuánta cantidad puedo yo asignar? Yo le asigno la cantidad de unidades de protección de memoria de acuerdo a las tareas que yo necesito que vaya a gestionar. Hasta 8. Hasta 8 zonas. Regiones. Exacto. Y cada región tiene un tamaño, fíjense que si hago regiones de 4 GB, estoy diciendo que es toda la zona de memoria. Con lo cual, si hay dos tareas que van a estar trabajando concurrentemente, va a haber superposición obligatoriamente. Esto es importante. Si estoy queriendo acceder a una zona de memoria que no puedo acceder, o con un intento de un modo que no estoy autorizado a hacer, por ejemplo, que yo quiera escribir en una zona de memoria en la cual tengo solamente acceso a lectura programado, se me va a generar una falla en el gerenciamiento de memoria, un Memory Management Fault. ¿Cómo se va a traducir eso? Vamos a ver que se va a traducir como una excepción. ¿Qué hago yo con esa excepción? Es mi problema. El micro me avisa. Alguien está queriendo acceder a memoria donde no corresponde, vos decidís qué haces. Lo publicamos por Twitter, mandamos un WhatsApp diciendo Juan está queriendo acceder a una zona de memoria que no tiene permitido. Bien. Lo primero que va a hacer el sistema operativo en tiempo real es proteger sus propios registros y su propio código, de manera que nadie pueda acceder a ellos. Bastante evidente. Solamente voy a decir que algunas zonas de memoria sean de lectura. Por ejemplo, en el caso de que una tarea vuelca el contenido de la salida del conversor analógico digital para que la otra tarea los procese para hacer un filtrado digital.
En ese caso, la tarea que lee los datos para hacer el filtrado digital no tiene que escribir en esa zona de memoria. Y después también, como para el caso de un sistema operativo multitarea, que cada tarea tenga su propia zona de memoria. ¿Qué quiere decir con esto? Se supone que cada tarea va a tener sus propias variables. Lógico. La rutina de atención del barrido de teclado va a encargarse de leer fila y columna de las teclas oprimidas y ponerlos en una cola. Esas sus propias variables. La tarea que se encarga de actualizar el display tendrá una zona de memoria en la cual leerá lo que tiene que sacar por el display. Bastante obvio también. Ahora bien, cuando yo cambio de tarea, tengo que salvaguardar todas las variables que estaba utilizando esa tarea. Salvaguardar todos sus registros y todas las variables. Ahora, fíjense, salvaguardar los registros, me la banco. Son 16 registros. Son conocidos. Para resguardar las variables, ¿qué sé yo cuántas variables tiene cada tarea? ¿Me entienden el dilema? ¿Sí? ¿No es entonces más fácil decirle, tarea 1? ¿Cómo está trabajando la tarea 1? Tarea 1, esta es tu zona de memoria. En la pila, guardá ahí tus variables. Entonces, cuando terminó el tiempo de la tarea 1, en esa zona de memoria guardará sus registros. Y no tiene que salvar las variables, porque las variables ya están en la pila. Al conmutar de tarea, le voy a decir tarea 2, esta es tu zona de memoria. Con lo cual la zona de memoria correspondiente a la tarea 1 ya quedó automáticamente salvaguardada. ¿Sí? Con lo cual lo que estamos diciendo acá es que aíslo la memoria de cada tarea al decirle esta zona de tarea, esta zona es para la tarea 1, esta otra zona de memoria es para la tarea 2. Al conmutar de tarea, hago lo que se llama un task switch, una conmutación de tarea, y cambio el contexto, context switch. Y al reprogramar, al cambiar de tarea, reprogramo la unidad de protección de memoria y le estoy diciendo tarea 2, esta es tu zona, significa, de ahí sacará los registros que había guardado cuando se le acabó el tiempo la vez anterior y retornará a ejecutar luego de un cierto tiempo como si hubiera cambiado el micro entero, hubiera sacado un micro y puesto otro. Entonces, ¿está claro la idea de esto que significa para aislar en la conmutación de tareas? Bueno, esto lo pasamos, ya lo hemos visto, estamos apurados. La parte de Big Banding es endianness. Eso lo habíamos mencionado, aunque no lo habíamos mostrado en detalle. El concepto de endianness surge cuando queremos guardar múltiples bytes en memoria. Hay dos formas de guardarlo. Supónganse que el registro tiene 0A, 0B, 0C, 0D y lo guardo en memoria. Cuando en memoria me queda en la parte más baja el byte más significativo, en la parte más baja de memoria, si crece en este sentido, hacia abajo, eso sería también algo que uno le podría pedir a los autores de libros. Por favor, decídanse si la memoria crece hacia arriba en los dibujos o crece hacia abajo. El byte más significativo lo guardo en la posición de memoria más baja y el byte menos significativo en la posición de memoria más alta es lo que se llama Big Endian. Este es el formato Intel histórico. El Cortex, si no le digo lo contrario, amanece en modo Big Endian. Y en el caso en el cual guardo el byte menos significativo en la posición de memoria más baja y el byte más significativo en la posición de memoria más alta, es lo que se llama Little Endian. Este es el formato Motorola. La pregunta que habíamos hecho cuando lo mencionamos oralmente era ¿por qué dos modos distintos
Bueno, puede darse el caso que yo utilice un periférico externo que no sea del mismo fabricante que el micro, por ejemplo un controlador de video, en el cual eso pasó en la IBM PC. Es decir, la IBM PC usaba un controlador de video que era de Motorola, con un procesador que era de Intel. Y ahí el cambio de endianness había que hacerlo a pedal. Pero está bien, eran registros de 2 bytes. Ahora puede darse el caso que yo coloque un periférico externo que sea de tipo Little Endian en un controlador de video, y bueno, yo cuando quiero acceder al controlador de video, conmuto a través de esos registros de control que tiene el micro allá en la zona más alta de memoria, conmuto la endianness. Y me desentiendo, le digo guarda, escribí tal valor en el registro y ya el tipo lo escribe en el formato adecuado. Es decir, no es frecuente que se produzca cambio en tiempo de ejecución, obviamente.